Muy buen domingo, 14 de junio. Vamos a seguir con nuestro tema, la lección número 4, contrastando algunos puntos en los evangelios sinópticos con Juan. Muy importante que dediquemos tiempo a esta introducción que estamos haciendo, porque realmente hay cientos de preguntas que se contestan utilizando el sistema hermenéutico que provee el dispensacionalismo. En la diapositiva número 3 estamos mirando el punto 4 y allí yo les coloqué una frase que es un resumen de lo que vamos a ver. Los sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, nos muestran una manera de orar por el reino de los cielos, que justamente era para que venga a la tierra, que es conocido como el Padre Nuestro. Vamos a tener que mirar las oraciones del Antiguo Testamento para darnos cuenta que la Biblia es muy clara cuando coloca los tipos de oraciones en todas sus páginas. Por supuesto, hay diferentes oraciones bajo el pacto con Moisés y también vamos a mirar específicamente el Padre Nuestro antes de contrastarlo con la nueva manera de orar que vamos a ver en el Evangelio de Juan. Primera parte importante de estos puntos que vamos a ver de las oraciones del Antiguo Testamento está bajo la letra A. Las oraciones bajo la ley, la bendición en esas oraciones bajo la ley estaba condicionada por la obediencia. Esto lo tenemos que ver claramente en Deuteronomio 28 del 1 al 14. Y al revés también, porque la maldición venía por desobedecer a la ley que Dios les había dado. Y ustedes van a ver de Deuteronomio 28, del 15 al 68, todos los castigos y disciplinas que había para el pueblo de Israel bajo la ley. Es decir, obedeces, hay bendición, desobedeces, hay castigo, disciplina, maldición. Esa es la forma en que se llama en el Antiguo Testamento a toda la manera en que Dios trataba con su pueblo. El punto B que van a ver aquí es que se tienen que acordar cuando van al Antiguo Testamento que Dios trataba con la nación de Israel como en un bloque, porque la maldición o la bendición dependía siempre, ya sea que obedecieran o desobedecieran, aún de un israelita. Si ustedes recuerdan Josué 7, el pecado de Acán, cuando tienen que ir a la guerra, fue que él vio el manto babilónico, el lingote, él se trajo eso y lo escondió en su tienda. Pero toda su familia pereció, pero también perdieron esa batalla. Y al final hubo que echar suertes, descubrir dónde estaba Acán, qué era lo que se había llevado. Josué le dice, da gloria a Dios y decí qué hiciste. Y finalmente toda su familia pereció en el valle de la turbación. También vamos a ver que en Deuteronomio 5 se nos dice que Dios lleva la maldición de los padres a los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una relación como tiene el creyente hoy con la iglesia. Ellos estaban bajo la ley, habían hecho un acuerdo, un pacto con Dios que fue ratificado con sangre. Entonces no podemos nosotros ir al Antiguo Testamento como si estuviera dirigido a la iglesia, porque no es así. Recuerden, por favor, marquen en sus Biblias capítulo 10, versículo 32 de 1 Corintios. Si ustedes tienen bien claro ese versículo, recuerden que ahí dice, no hay que hacer tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Necesitamos saber, cada vez que abrimos nuestra Biblia, ¿qué estamos leyendo? ¿Fue dirigido a la iglesia? Es para mí. ¿Fue dirigido al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en los Proverbios, en los libros poéticos, en los libros proféticos? No es para mí. Es algo que está relacionado con Dios y su pueblo. Claro, yo puedo encontrar algunos temas interesantes
que puedo aplicar a mi vida, pero no es para mí el pasaje. No es lo mismo ir a Efesios 4, cuando dice, el que hurtaba no hurte más, en donde es la orden directa, y es otra cosa ir al Antiguo Testamento y entrar en Isaías y ver que Dios le dice al pueblo, de la planta del pie hasta la coronilla, todo el cuerpo de la nación de Israel es una podrida llaga. No era literal, había un sentido figurado, porque no era que los millones de israelitas estaban todos con una misma enfermedad de la planta del pie a la coronilla. Pero hay que entender que como nación Dios lo ve de esa manera. En cambio, a la iglesia no la va a ver nunca de esa forma, porque cada creyente está en Cristo y es responsable de su propia comunión, de su propio servicio, como es responsable de sus propias eh, soluciones con respecto a los problemas que Dios le va a permitir tener. El pueblo judío era toda la nación obediente, toda la nación bendecida. No quiere decir que no hay relación individual. Ahora lo vamos a ver más claro. En la diapositiva número 6 vamos a ver algunos puntos. Primero, nosotros tenemos que darnos cuenta que también, a pesar de que trabajaba con la nación de Israel, Dios oía y respondía a ciertas oraciones, que hoy las vamos a ver, de algunas personas piadosas que siempre estaban interesadas, allí en el Antiguo Testamento, de honrar, de exaltar a Dios, aun cuando el resto de la nación pecaba. Miren a Habacuc, como él les cuenta a ellos, escribiendo el libro, que él se preocupó mucho por la justicia y la santidad de Dios cuando veía que su pueblo era pecador, y sin embargo Dios le dice que va a traer a los caldeos para castigar a su propio pueblo. Y eso lo sorprendió muchísimo, porque dice, eres muy limpio de ojos, Señor, no puedes ver el mal, no puedes ver el agravio, ¿cómo vas a castigar a tu pueblo con un pueblo que además va a honrar a sus dioses y no te va a dar gloria a vos? Y eso era algo difícil, por eso Habacuc dice esa frase, sobre mi guarda estaré y me voy a quedar acá vigilante hasta que sepa qué me va a responder Dios de esta queja que tengo. Así que vamos a ver ese tipo de actitudes, cómo Dios las escucha y las contesta. Antes de la ley, en Génesis 18, Abraham, que es llamado amigo de Dios, Dios lo llama Abraham mi amigo, Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. De repente va a la casa de Abraham, Abraham lo ve que viene con otros dos varones, sale corriendo, no sabemos si reconoció o no a Dios, pero se postró y los hizo pasar. Dios manda a los ángeles que van hacia Sodoma y dice, expresa esta idea, siendo que Abraham es mi amigo y va a cuidar de que toda su descendencia tenga temor de mí, de Dios, no le voy a ocultar lo que voy a hacer. Y entonces se agarra y le cuenta, mira Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra porque la verdad es que el clamor de todas las naciones va contra ellos por la maldad que tienen. Y ahí conocemos las 6 intercesiones de Abraham. Dice, Señor, pero si hubiere 50 justos. Y ahí nomás le dice, ¿y si hubiere 45? ¿Y si hubiere 40? ¿Y si hubiere 30? ¿Si hubiere 20? ¿Si hubiere 10? Y no siguió. Esa intercesión fue escuchada. Sin embargo, la ciudad fue destruida porque no había 10 justos. Pero Dios sacó a Lot. Y alguien podría pensar, ¿para qué lo sacó si después tuvo hijos con sus hijas y fueron enemigos del pueblo de Israel? Los planes de Dios es otro tema que tenemos que estudiar en decretos divinos. Pero aquí sigamos con este tema. Durante la ley, vamos a ver durante la ley. Vamos a mirar primero Éxodo 32. ¿Se acuerdan? Cuando Moisés está en el monte recibiendo las tablas de la ley y el pueblo queda abajo 40 días. Bueno, cuando está bajando con Josué.
que se llamaba Oseas todavía. Y dice que cuando llega ve que están de fiesta, Aarón ha hecho un becerro, están adorando, hay una fiesta, los madianitas están entre ellos y Moisés llama a Leví, a una tribu ¿a quién va a estar de parte de Dios? Y se juntan todos los de Leví, por eso luego van a ser los dedicados al sacerdocio. Acuérdense que Leví era el papá de Moisés, de Aarón y de María. Bueno, resultado, esta es la primera intercesión de Moisés por la nación cuando Dios le dice que los va a destruir. Y Dios los perdona. ¿Ven cómo una persona bajo la ley podía orar y ser escuchada por Dios? Si bien es cierto que Moisés es un tipo de Cristo como libertador, como intercesor, pero también es cierto que acá está Moisés orando. Luego, en Números 14, la segunda vez que Moisés hace una intercesión muy importante, el pueblo había ido hasta las fronteras de la tierra prometida y están esperando a los espías, uno por cada tribu, entre ellos Caleb y Josué. Resulta que cuando vuelven, conocen la historia. No, hay gigantes, no vamos a poder llegar, mejor nos quedamos, volvámonos a Egipto. Nos trajo acá para matarnos. Y Dios quiere destruirlos y Moisés intercede y de esa manera evita que sean destruidos. Pero Dios decide que ninguno de ellos va a entrar en esa tierra prometida, que van a morir en el desierto. Estas personas dicen, bueno, pecamos, hicimos mal, y se preparan a la mañana para ir a la guerra y les dice Moisés, no vayan porque Dios no está con ustedes. Olvídense, Dios ya no va a contestarles. Y van y son derrotados. Y esa es otra intercesión de Moisés. Y el pueblo no fue destruido por esa intercesión, pero fue castigado, fue disciplinado. Una de las frases que dice Moisés ahí en Números 14, ojalá que puedan leerlo, es, Señor, ¿sabés qué van a decir los enemigos de Israel? Van a decir que por cuanto no pudiste meter a este pueblo en esa tierra, los destruiste aquí. Y yo no quiero, en palabras propias, ¿no? Yo no quiero que digan eso de vos, porque vos sos un Dios fuerte, grande, temible, misericordioso. Y por esa razón, por el hecho de querer honrarle, Dios muestra esa actitud de escuchar a Moisés. Voy a ir más rápido, así podemos terminar la mitad de este punto. En Números 16, otra vez intercede por el pueblo, pero ahora es una rebelión. De su propia familia de levitas, Coré, Datán y Abirán, familiares de él, se levantan diciendo, ahora que vinimos a la puerta de la tierra prometida, no nos metiste en la tierra prometida, murieron personas en la guerra, y ustedes solos quieren ser los dueños y los líderes del pueblo. Nosotros también somos santos, dice. Claro, porque eran de los levitas. Nosotros también. Así que ¿saben qué? Basta de ustedes. Y Dios dice, ahora los voy a destruir a todos. Y otra vez intercede y dice, no, ¿por qué toda la nación, Señor? Son pocas personas las que han pecado. Y finalmente la tierra se abre y los traga a todos ellos. Coré, Datán y Abirán quedan ahí como uno de los juicios con que Dios reacciona por atacar a Moisés y a Aarón. Daniel 9 es otra de las oraciones interesantes, de las tantas que hay, donde Daniel, cuando ve que Jeremías 25 se ha terminado, ha cumplido los 70 años de cautiverio, ora para que pueda volver la nación. No obstante, Dios le va a dar en esa oración un mensaje de lo que va a suceder a partir de ese momento. 70 semanas están destinadas sobre tu ciudad, sobre tu pueblo, y va a estar dividido en 7 semanas para reconstruir la ciudad de Jerusalén, 62 semanas
y luego se le quitará la vida al Mesías príncipe. Va a haber un tiempo de guerras y devastaciones. Jerusalén va a ser pisoteada, por supuesto, ya lo sabíamos eso, pero le agrega, y un príncipe que ha de venir va a hacer un pacto por una semana y a la mitad de la semana, de los 7 años, va a romper el pacto, va a eliminar el sacrificio. Y sabemos que eso se refiere a la tribulación, al anticristo. Pero una persona en medio de un pueblo pecaminoso que estaba rebelde contra Dios, es escuchada en sus oraciones. De hecho, cuando el ángel llega a Gabriel le dice, Daniel, varón muy amado, cuando dispusiste tu corazón a orar, Dios dio la orden para que yo venga. Está bien, tardaron más de 20 días, 21 días, porque el príncipe de Persia, un demonio en el área del espacio, le impidió la llegada. Y el arcángel Miguel fue para colaborar. Así que hay una gran batalla en las áreas espirituales entre demonios y ángeles que Dios tiene controlados, pero a veces, como en el caso de Daniel, la oración tardó su respuesta. No sabemos si para nosotros pasa algo parecido en las respuestas, pero es evidente que esa información está en la Biblia y uno puede tenerlo como un dato del Antiguo Testamento. En el Nuevo no se nos dice que sucedan estas cosas. Sí se nos dice en Hebreos 1 que los ángeles santos están puestos para servicio de lo que serán herederos de la salvación. No que yo los puedo mandar, que les puedo decir, vení, haceme tal cosa, prepárame un café con leche. No, esas cosas ni siquiera se te ocurra. Los ángeles están puestos por Dios para hacer lo que Dios quiere. Por allí vas caminando en la calle y en vez de caerte, no sé, de atropellarte un coche, pasaste bien y hubo un ángel que te protegió. Eso no lo sabemos, pero es un motivo de agradecimiento que Dios esté siempre atento a los que somos herederos de la salvación. Esdras 9, otra oración interesante. Llegan del cautiverio. Esdras tiene que ayudar con toda la formación religiosa de gente que estuvo fuera de Jerusalén, fuera de Israel, que se han olvidado de la ley. Y entonces se da cuenta que los cautivos, una gran cantidad de líderes, tienen mujeres paganas, hijos paganos, que están obviamente manteniendo su culto a ese Dios que tenían. Y entonces Esdras intercede por todos ellos, busca hacer un pacto con ellos, les pide que se recuerden que toda la nación justamente fue cautiva por la idolatría y ellos ahora están con mujeres paganas, están quebrantando la ley de Moisés. Y bueno, Dios obra de tal manera que esta gente decide hacer un pacto con Dios, despide a sus hijos y a sus mujeres porque querían que Dios bendijera a la nación. Es muy interesante, por eso yo estoy tratando de mostrar estos temas de las oraciones que Dios escucha. Un poquito más rápido, Nehemías 9. Posterior a la oración de Esdras y a la separación de sus mujeres e hijos, que ya se habían ido, se juntan a confesar esos pecados por quebrantar la ley de Dios y dedican durante un día lluvioso 3 horas para leer el libro de la ley, para recordar qué dice el pacto mosaico. 3 horas para rehacer ese pacto y adorar a Dios, pero también 3 horas para confesar. Esto es interesantísimo de ver porque este pueblo está volviendo del cautiverio. Y ahí Dios ve la aflicción de Esdras y mueve los corazones para hacer ese pacto. En 1 Samuel 1 vamos a encontrar cómo Dios mueve los corazones, y en este caso el de Ana, una mujer que no puede tener hijos, pero su marido, Elcana, tiene otra esposa que la hace sentir siempre mal porque no tiene hijos, y la otra tiene hijos.
Entonces ella tiene el deseo de ser madre y pide que Dios le dé un hijo. Pero Dios le concede el pedido, pero también pone en su corazón gratitud. Y ella le promete a Dios dedicarle a su hijo. Este hijo se llama Samuel, pero Samuel pertenecía a la tribu de Leví. Por eso puede ser un sacerdote y un profeta allí en el pueblo de Israel, cuando Dios saca de en medio a Elí y a sus dos hijos, Ofni y Fines, que vivían una vida muy desagradable a Dios. Vamos a mirar en 2 Samuel 7 a David, cuando ya ha traído el arca a Jerusalén y el arca mora ahí entre unas cortinas. Dios mueve el corazón de David a descubrir eso. Él lo había visto ya, lo conocía, pero ahora se da cuenta que el arca del pacto, donde se manifestaba la presencia de Dios, que era un elemento que en ese tiempo se llevaba a la guerra, David decide que no puede estar en esa situación. Y pone en su corazón que va a construir un templo. Y empieza en una relación con Dios, donde Dios le muestra los planos, cómo va a ser, y él empieza a juntar el dinero. Pero Dios le dice, no lo vas a edificar vos porque sos un hombre de guerra, lo va a hacer tu hijo Salomón. ¿Saben con quién tuvo a Salomón? Con Betsabé. El primer hijo murió. Él no fue apedreado cuando fue descubierto. Todo el mundo sabía que había hecho matar a su esposo, a Urías Eteo, con la espada de los enemigos. Sin embargo, Dios se lleva la vida de su primer hijo, pero le da otro hijo. Y ese es Salomón. Y ese es el que va a edificar el templo. Y es interesante esto porque a veces miramos la Biblia como si hubiera una gran calidad humana en tal o cual persona, en David, en Salomón o en quien fuere. Y tenemos que acostumbrarnos a pensar que el Dios que generó todo el universo, que sostiene los átomos del universo y de mi vida, es el que inclina mi corazón hacia las cosas buenas. Estamos mirando el Antiguo Testamento, pero cuando conocemos toda la Biblia, nos damos cuenta que era Dios el que ponía estas cosas en sus corazones. Aún así, a mucha gente le cuesta entender que estas personas piadosas tuvieran pecados tan horrendos, sin hablar de toda la gente que mató a David. Pero es la gracia de Dios que siempre está presente de Génesis a Apocalipsis, y es Dios el que para cumplir sus propósitos pone las circunstancias de la gente para que en medio de esas circunstancias actúen como Él quiere. No hay manera que alguien haga algo diferente a la grandeza con que Dios ha designado los planes. En Primera Reyes 3, Salomón, Dios le va a pedir que le pida algo. Dice, mira, te pido que vos me digas qué querés y yo lo voy a hacer. Y en esa primera entrevista con Dios, Salomón dice, yo quiero sabiduría. Tenés una nación muy grande, Dios, y les tengo que enseñar a tener temor tuyo, a vivir una forma próspera, piadosa. ¿Se imaginan hoy tener un gobernante que tenga ese corazón? Bueno, pero no va a pasar, porque este es el pueblo de Dios que está bajo un pacto, y el resto de los reyes y naciones que hoy tenemos son inconversos. Por ahí creen en Dios, pero su creencia no es la que deben tener hoy. Hoy las personas tienen que creer que Jesucristo murió por sus pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, y le tienen que recibir como Salvador personal. No importa la posición que ocupe en un gobierno, tiene que ser salvo primero, formar parte de la familia de Dios. Y Dios lo va a usar después. Pero no es la nación la que debe andar
como andaba el pueblo de Israel. Cuando buscan acá en Samuel o en Reyes pasajes para aplicarlo, vieron ese pasaje cuando Salomón después inaugura el templo, que ahora lo vamos a ver, y dice, si mi pueblo se humillare, invocare mi nombre, yo sanaré su tierra. Bueno, eso es para Israel. ¿Me entienden? Dios no trata así con las naciones. Dios trató con las naciones del capítulo 1 al capítulo 11 de Génesis. Del capítulo 12 de Génesis hasta Pentecostés trató con Israel. Y de Pentecostés hasta el arrebatamiento trata con la iglesia. Y luego volverá en la tribulación y en el milenio a tratar con Israel y las naciones. Es muy importante tener claro este proceso de la obra de Dios en la tierra para no confundirnos. Aquí en el slide número 11 estamos viendo Primera Reyes 9, donde Salomón ya edificó el templo, fue dedicado y Dios le aparece otra vez. Y Dios le vuelve a confirmar que Él va a escuchar todas las oraciones como oró Él de que haya en ese templo, aún del extranjero. Pero le dice, este templo va a estar aquí si ustedes viven conforme a la ley mosaica. Si ustedes se apartan de mis leyes, no van a estar, ni siquiera va a estar la casa. Esto es lo que se le dijo. En Primera Reyes 18 tenemos otro personaje que ora y por 3 años y medio no llueve. Y Dios había levantado a este profeta porque tenía que cumplir los juicios que había indicado en Deuteronomio 28. ¿Se acuerdan que dijimos casi 40 y pico de versículos destinados a la maldición contra 14 por las bendiciones? Bueno, Santiago nos recuerda la actitud de confianza que tuvo Elías al orar, porque oró por algo que Dios ya había dicho que iba a contestar, porque la base era la ley mosaica. Que no habría lluvia era una de las consecuencias de la desobediencia. Lean Deuteronomio 28 y se van a dar cuenta que la mayoría de las personas que predica desde esos pasajes siempre nos asegura bendiciones sin obedecer, pero sí nos aseguran maldiciones si no ponemos el diezmo, si no vamos a la iglesia, si no testificamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben por qué? Porque el Antiguo Testamento no fue escrito de una manera directa como tenemos las cartas a la iglesia, para nosotros, pero tiene enseñanza. De ninguna manera los que usamos pactos y dispensaciones en la interpretación bíblica dejamos de lado el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que hay que interpretarlo primero antes de sacar las conclusiones aplicables. Primero hay que interpretar la Escritura. ¿Qué dice? ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? Y seguramente tendríamos que dedicar una clase para mostrar este tipo de maneras de acercarnos a la Biblia. Pero ahora estamos con las oraciones. Aquí quiero hablarles de los Salmos. Miren, los Salmos es el libro probablemente más leído que hay entre los protestantes y personas no creyentes inclusive, y los evangélicos. Y lo que quiero decirles es que aunque los Salmos tienen mucho consuelo por lo que Dios hace en la vida de las personas, genera esperanzas por la forma en que Dios le contestaba las oraciones a los personajes como David, como Moisés, Salomón, Asaf, los cantores del templo. Aunque nos identificamos emocionalmente con muchos salmos y vemos oraciones de confesión, los salmos de penitencia, o vemos salmos de alabanza, como el 103, el 104, el 105, hablando de bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Hay salmos de gratitud por la liberación, hay salmos de exaltación al Señor, su grandeza, su majestad, su omnipotencia, su omnisciencia, como el Salmo 139, su justicia. Y también por sus promesas de cuidar a Israel,
cuando uno mira los cánticos graduales, pero no tenemos que olvidarnos que todo el pensamiento de esos escritores está dentro del periodo de la ley y sus oraciones están relacionadas con la ley. No conocían ellos el periodo de la iglesia, no sabían las diferencias, porque la iglesia era un misterio. Por eso está mal que un creyente trate de aplicar un salmo a su vida, porque entonces, sin explicar el contexto, ¿cómo lo va a hacer? Fíjense, nosotros no podemos orar como ellos oraban. El Salmo 9, Señor, quiero que me den la espalda porque los voy a matar a todos. Vos no vas a orar así. O el Salmo 18, Señor, cuando se dieron vuelta, porque vos fortaleciste mi mano para la pelea, yo los destruí, los molí como al polvo. O el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu. Es decir, no podemos orar de la misma manera, aunque algunos textos tengan una gran relación con nosotros. Por ejemplo, el Salmo 42, cuando habla, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Eso es una identificación emocional hermosa, pero siempre tengo que mirar el contexto, porque puedo hacer cosas incorrectas. En la Biblia, los salmos contienen salmos imprecatorios, que son para la destrucción del enemigo. Pero esos salmos no se pueden usar hoy, porque voy a capítulo 12 y 13 de Romanos y estoy en el horno. No puedo hacer nada, porque en el capítulo 12 dice que no me tengo que vengar, que le tengo que dejar a Dios ese lugar. Lo mismo pasa con los proverbios. También los proverbios están bajo la ley. Entonces tengo que tener ese cuidado cuando interpreto el texto, dentro de todo ese contexto que es la ley. Fíjense en Primera Crónicas 4. Hay un personaje que se llama Jabes. Es muy recordado por la oración que hizo. Pero se han escrito y predicado tantos libros y sermones con énfasis en imitar esa oración, que las personas han llegado, no importa si eran católicos, si eran protestantes, si eran evangélicos, han llegado a tener esa oración como una forma de vida, pidiéndole a Dios que les responda igual que a Jabes. Y no va a pasar eso, hermanos, porque Jabes está en el periodo donde se estaba conquistando la tierra de Canaán. Dios había prometido esa conquista. Y eso estaba siendo desobedecido por la mayoría de las tribus, porque entraban y como no podían echar al amorreo, se juntaban y decían, bueno, ustedes nos traen la leña, el agua y el fuego y nosotros los dejamos vivos. Y después ustedes lean el libro de los jueces, el desorden y la desobediencia a la ley mosaica. Recuerden que la tribu de Dan va y toma a un hombre llamado Micaías y le quita los terafines, le dice, ¿querés ser nuestro sacerdote? Vení. Fíjense ustedes qué manera de confusión que había, porque cuando termina Josué y empieza Jueces, se nos dice en ese lapso que se había levantado una generación que no conocía al Señor. Y eso es dramático. Les estoy tratando de ilustrar con las oraciones. Vamos a ver un cuadro más. En este cuadro quiero que vean ustedes que en el Antiguo Testamento ya estamos revisando las oraciones antes de la ley y las que estaban durante la ley. Ahora me interesaría entrar en el ministerio de Cristo en Israel. ¿Qué tipo de oración, básicamente, prioritariamente, dio el Señor? ¿Está bien? Bien. Entonces, antes de la cruz, al pueblo judío se le enseña una oración en el Sermón del Monte, en Mateo 6, del 9 al 13, repetida en Lucas 11, del 1 al 4, con muy pocas variables. El versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Primer contraste, Dios ya está en el creyente dentro de él. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino.
la iglesia no está pidiendo que venga el reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas. Esto es importantísimo, porque a continuación de esto, Él va a decir que si nosotros no perdonamos las ofensas de otros, Dios no va a perdonar las nuestras. Y eso es el mensaje del reino. El reino que el Señor está ofreciendo al pueblo de Israel es un reino en donde la convivencia está marcada por la misericordia, el perdón, el conocimiento, actitudes que para nosotros no figuran igual. A nosotros se nos dice que debemos perdonar como Dios nos perdonó en Cristo. Es totalmente diferente. Y nosotros no pedimos perdón por nuestros pecados. La confesión es estar de acuerdo que lo que hice es pecado. Y además, en la cruz, el Señor pagó mis pecados del pasado, del presente después de conocer a Cristo, y del futuro, los que voy a cometer mañana o pasado o el año que viene. ¿Por qué es tan importante entender las oraciones en forma dispensacional? Toda la Biblia es dispensacional. Porque si yo no entiendo así, empiezo a generar contradicciones y trato de armar un cuerpo doctrinal de pasajes que no estaban relacionados con la iglesia. Este pasaje nunca estuvo relacionado con la iglesia. Vamos a mirar la siguiente. Y no nos metas en tentación. Fíjense ustedes la expresión, no nos metas en tentación. Sabemos por Santiago 1 que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Decíamos de no meternos en la tentación, que queda mucho mejor la frase que no nos lleves hacia el tiempo de prueba o a la prueba. Esa es la idea de la oración, porque Santiago ya dijo que Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y acá está la parte que yo les decía, qué interesante que es 14 y 15. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestros Padre Celestial. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que estamos viendo oraciones del Antiguo Testamento con ciertas características que no se van a repetir en la iglesia. Entonces, la próxima semana vamos a dedicar tiempo para ver las oraciones en el período de la iglesia. ¿Qué tipos de oraciones son las nuestras? ¿Por qué no son iguales? ¿Para qué me sirvió esto que estuve viendo de las oraciones del Antiguo Testamento? 3 cosas importantes tengo que sacar de acá. La primera, que Dios escribe a judíos, a gentiles y a la iglesia. Y yo tengo que saber quién es el que está escribiendo para saber a quién se dedicó a escribir y qué mensaje tiene. Y luego sí puedo saber cómo se aplica. Lo segundo que necesito saber es que las oraciones que hay en el Antiguo Testamento son oraciones que muestran el corazón de las personas, la valoración que tenían con respecto a la persona de Dios, la manera en que ellos vivían su fe en lo que estaba revelado que era la ley mosaica. Pero en tercer lugar, si hay algo que yo puedo sacar del Antiguo Testamento, es como dice Hebreos 11, personas que por la fe hicieron tal o cual otra cosa en obediencia a Dios. Así que puedo ver características de Dios, características de esos personajes, pero me tengo que cuidar de no querer imitarlos, desde el punto de vista de orar como ellos. Sí puedo querer imitar a un personaje como David que se siente mal por su pecado y lo confiesa. Sí quiero imitar a personajes como
en el caso de Nehemías, que se puso a orar porque quería que la ciudad de Dios estuviera bien, y él mismo va haciendo planes y organizándose. Sí que me interesa ser como Esdras, que cuando vio a todo el pueblo con sus mujeres paganas y sus hijos paganos, vestidos y actuando como paganos, directamente se arrancó pelo de la barba, del cabello, y se puso triste todo el tiempo. Y Dios obró en los corazones de estas personas y hicieron pacto para honrar la ley. Claro que me gustaría tener esas actitudes, pero están limitadas bajo la ley. Y puedo tenerlas, porque son dignas de imitar, pero no puedo imitar sus oraciones. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso es decir, una barbaridad bíblica, porque no dice eso la Biblia. Lo dijo David bajo la ley, pero yo tengo Efesios 4:30 que dice que tengo el Espíritu de la promesa hasta el día de la redención, de la posesión adquirida para mí. Entonces no puedo orar igual. A mí se me dicen 3 cosas del Espíritu Santo: que no lo apague, primero me dice que no lo entristezca, y como positivo me dice que ande en el Espíritu. Entonces, ¿ven ustedes por qué esta introducción también implica que tenemos que estudiar las oraciones? Bueno, que el Señor les bendiga, que tengan una buena semana. Seguimos recordando a los hermanos en necesidades, en dificultades, para que Dios los bendiga.